Sir William Crookes fue un químico inglés, nacido en Londres en 1832 y falleció en 1919. Fue uno de los científicos más importantes del siglo XIX, inventor del tubo que lleva su nombre para el estudio de las propiedades de los rayos catódicos. Este tubo de descarga de rayos catódicos forma parte de todos los laboratorios experimentales de su época y permitió descubrir el electrón y el efecto fotoeléctrico. Estudió en el Real Colegio de Química en Londres en 1854. Entró como ayudante en el Observatorio de Oxford y un año más tarde ganó la cátedra de Química de la Universidad de Chester. Una sustanciosa herencia recibida le permitió abrir su propio laboratorio de investigación en Londres y fundar y editar la influyente revista Chemical News entre 1859 y 1906. Descubridor del elemento metálico talio en 1861. Desarrolló un proceso de amalgamación para separar la plata y el oro de sus minerales. En química aplicada, se ocupó de diversos temas como el tratamiento de aguas residuales, abonos químicos, fabricación del azúcar de remolacha, si bien destacan sobre el resto sus estudios sobre la conductividad de la electricidad en los gases, los cuales le llevaron a diseñar el tubo que lleva su nombre para el estudio de los rayos catódicos. El tubo de Crookes es un cono de vidrio con un anodo y dos cátodos. Más que una invención, es una innovación a una versión más evolucionada del tubo de Geissler. En este tubo de vacío circulaban una serie de gases produciéndose el fenómeno de fluorescencia al aplicarles una corriente eléctrica. Crookes dedujo que dicha fluorescencia se debía a rayos catódicos. Interpuso una pantalla de zinc con forma de cruz entre anodo y cátodo, produciéndose una zona de sombra al final del tubo, con lo que demostró que los rayos catódicos se propagan en línea recta, desviándose por la acción de campos magnéticos. De todo ello, dedujo que eran partículas de carga negativa. 20 años más tarde, J.J. Thomson logró identificarlas como electrones, y posteriormente se comprobó que la aplicación de una elevada diferencia de potencial entre anodo y cátodo en un tubo de alto vacío producía los conocidos rayos X. El espectro electromagnético es la distribución de energías de las radiaciones electromagnéticas. Se puede expresar en términos de energía, aunque más comúnmente se hace en términos de la longitud de onda y frecuencia de las radiaciones. Se extiende desde las radiaciones con menor longitud de onda, los rayos gamma, hasta las de mayor longitud de onda, las ondas de radio. Se compone de diversos subrangos o porciones, cuyos límites no son del todo definidos y tienden a superponerse. Cada franja del espectro se distingue de las otras en el comportamiento de sus ondas durante la emisión, transmisión y absorción, así como en sus aplicaciones prácticas. Las ondas electromagnéticas son vibraciones de los campos eléctricos y magnéticos que transportan energía. Estas ondas se propagan en el vacío a la velocidad de la luz. Al hablar del espectro electromagnético de un objeto, nos referimos a las distintas longitudes de ondas que emite, llamado espectro de emisión, o absorbe, llamado espectro de absorción, generando así una distribución de energía en forma de un conjunto de ondas electromagnéticas. Las características de dicha distribución dependen de la frecuencia o longitud de las oscilaciones, así como de su energía. Las tres cantidades están asociadas entre sí a una dada longitud de onda, la cual le corresponde una frecuencia y una energía determinada. Las ondas electromagnéticas pueden asociarse a una partícula llamada fotón. El espectro electromagnético fue descubierto a raíz de los experimentos y los aportes del británico James Maxwell. Las regiones del espectro electromagnético, en principio, es prácticamente infinito. Por ejemplo, la mayor longitud de onda sería la del tamaño del universo y continuo, pero hasta el momento hemos podido conocer algunas de sus regiones, conocidas como bandas o segmentos. Estas son de menor a mayor. Los rayos gamma, con una longitud de onda menor a 10 elevado a la 11 metros y una frecuencia mayor a 10 a la 19 metros, hasta las más grandes, que son conocidas como la onda de rayos de muy baja frecuencia, con una longitud de onda mayor a 10 elevado a la 4 metros a una frecuencia menor de 30 por 10 elevado a 3 Hz. Los rayos X fueron descubiertos por el alemán Wilhelm Röntgen, quien nació el 27 de marzo de 1845 y falleció el 10 de febrero de 1923. Fueron las primeras de esas sacudidas científicas que literalmente cambiaron la visión del mundo, y así lo supo desde el principio Röntgen, quien realizó él mismo las primeras radiografías de la historia,
Pero más allá de su aplicación médica que hoy vemos como algo cotidiano, aquella nueva radiación desconocida fue la clave para visualizar en 3D la molécula de penicilina en 1945, lo que impulsó la fabricación masiva del primer antibiótico, o para saber que el ADN era una doble hélice en 1953, lo que desveló por fin el enigma del código genético. Estos y otros hallazgos dieron el Nobel a muchos científicos que usaron los rayos X para ver y entender lo nunca visto. Y esta radiación nos ha revelado desde diminutas estructuras del interior de las células gracias al microscopio de rayos X hasta violentos fenómenos astronómicos como galaxias caníbales en remotos lugares del universo. Wilhelm Röntgen sorprendió al mundo con su gran descubrimiento. Era uno de tantos científicos que, como William Crookes, estaban investigando con tubos de vacío, y todo apuntaba a que otros científicos hayan presenciado antes el fenómeno. Pero él fue el primero en detenerse y estudiarlo. El 8 de noviembre de 1895, Röntgen observó una fluorescencia en una pantalla exterior, fuera del tubo que había recubierto totalmente con un cartón. Durante el siglo XIX, los físicos habían logrado asumir que había formas de luz que eran invisibles, pero no estaban preparados para aceptar que una luz invisible podía atravesar materiales opacos como el cartón o la piel, pero no otros más densos como los metales o los huesos. Ni mucho menos podían imaginar que eso sirviera para ver cosas que hasta entonces eran imposibles de ver como el interior del cuerpo humano. Röntgen así lo hizo, radiografiando su mano en la que se puede observar incluso la piedra que hay dentro del anillo. La radioactividad fue descubierta por el científico francés Antoine-Henri Becquerel en 1896, el cual nació en 1852 y murió en 1908. La descubrió de forma casi ocasional, al realizar investigaciones sobre la fluorescencia del sulfato doble de uranio y potasio. Descubrió que el uranio emitía espontáneamente una radiación misteriosa. Esta propiedad del uranio después se vería que hay otros elementos que también la poseen, de emitir radiaciones sin ser excitado previamente. Recibió el nombre de radioactividad. Muchas de estas investigaciones más importantes fueron realizadas por el matrimonio de Pierre y Marie Curie, quienes descubrieron el polonio y el radio ambos en 1819. La naturaleza de la radiación emitida y el fenómeno de la radioactividad fueron estudiados en Inglaterra por Ernest Rutherford y principalmente por Frederick Soddy. Como resultado, pronto se supo que la radiación emitida podía ser de 3 clases distintas, a las que se le llamó alfa, beta y gamma, y que al final del proceso el átomo radioactivo original se había transformado en un átomo de naturaleza distinta, es decir, había tenido lugar una transmutación de una especie atómica en otra distinta. También se dice que el átomo radioactivo ha experimentado una desintegración. La radioactividad es una reacción nuclear de descomposición espontánea, es decir, un nucleido inestable se descompone en otro más estable que a la vez emite una radiación. El nucleido hijo, el que resulta de la desintegración, puede no ser estable y entonces se desintegra en un tercero, el cual puede continuar el proceso hasta que finalmente se llega a un nucleido más estable. Se dice que los sucesivos núcleos de un conjunto de desintegraciones forman una serie radiactiva o familia radiactiva. Actualmente se puede considerar que todos los isótopos de los elementos con número atómico o mayor, igual o 84, el polonio es uno de ellos, son radioactivos, los cuales tienen una radioactividad natural, pero que actualmente se pueden obtener en el laboratorio, isótopos radioactivos de elementos cuyos isótopos naturales son estables, la cual es conocida como radioactividad artificial. El desarrollo de la radioactividad por el matrimonio Curie. El estudio del nuevo fenómeno y su desarrollo posterior se debe casi exclusivamente al matrimonio de Marie y Pierre Curie. Pierre nació en 1859 y falleció en 1906. María Sklodowska nació en 1867 y falleció en 1934. Ellos encontraron muchas sustancias radioactivas, como el torio, el polonio y el radio. Asimismo, describieron que la intensidad de la radiación emitida era proporcional a la cantidad de uranio presente, por lo que los Curie dedujeron que la radioactividad es una propiedad atómica. El fenómeno de la radioactividad se origina exclusivamente en el núcleo de los átomos radioactivos, la cual se cree que se origina debido a la interacción neutrón-protón. Al estudiar la radiación emitida por el radio, se comprobó que era compleja,
pues al aplicarle un campo magnético, parte de ella se desvía de su trayectoria y otra parte no. Asimismo, cabe mencionar que la primera obtención en el laboratorio de un isótopo artificial radioactivo, es decir, el descubrimiento de radioactividad artificial, la llevó a cabo en 1934 el matrimonio formado por Frederick Joliot e Irene Curie, hija del matrimonio Curie. El fruto del descubrimiento hecho por Thomson fue el avance hecho por otros, que él capitalizó hallando la primera partícula subatómica, el electrón. Thomson se encimó en los hombros de gigantes. George Stoney, irlandés él, fue quien dio la idea de que el átomo habían unidades pequeñas de electricidad. Propuso esto en 1874 y en 1891 creó la palabra electrón para acuñar esta idea. Los rayos catódicos fueron una pieza importante del puzzle para dar con el hallazgo de la partícula subatómica. Los rayos catódicos son flujos de electrones que viajan a través de un tubo de vacío. Thomson determinó que las partículas que viajaban, que son los electrones, eran los que formaban los rayos cuando se aplicaba un voltaje. Thomson fue capaz de desviar los rayos catódicos hacia una placa cargada positivamente. Entonces observó que se desviaban al chocar contra la placa. Concluyó que los rayos catódicos estaban cargados negativamente y que esa carga se podía encontrar en todos los átomos. Ahora hablemos del núcleo atómico. El núcleo atómico fue descubierto por Ernest Rutherford, quien propuso un nuevo modelo del átomo basado en experimentos de Heyer y Martin. Estos experimentos fueron realizados entre 1908 y 1913 por Hans y Ernst, bajo la dirección de Rutherford. La idea de Rutherford era dirigir partículas alfa energéticas a una lámina de metal delgada y medir cómo se dispersa un haz de partículas alfa cuando golpea una lámina de metal delgada. Las partículas alfa son núcleos energéticos de helio, o sea, átomos de helio sin su capa de electrones. Las partículas alfas, que son aproximadamente 7300 veces más masivas que los electrones, tienen una carga positiva. Debido a su masa relativamente mucho mayor, las partículas alfa no son desviadas significativamente de sus caminos por los electrones en los átomos del metal. Según el modelo de Thomson, si una partícula alfa chocara con un átomo del antiguo modelo del pudín, simplemente volaría directamente. Su trayectoria se desviaría como máximo una fracción de grado, pero en el experimento de Heyer y Marsden vieron que la mayoría de las partículas están dispersas a través de ángulos bastante pequeños, pero, y esto fue la gran sorpresa, una fracción muy pequeña de ellas están dispersas a través de un ángulo muy grande, acercándose a 180 grados, es decir, retrocediendo hacia atrás. Es casi tan increíble como si hubieran disparado un proyectil de 15 pulgadas a una hoja de papel de seda y volviera y te golpeara. Estas fueron las palabras de Rutherford al descubrimiento. Pasemos ahora a hablar del descubrimiento del neutrón. Antes del descubrimiento de Chadwick del neutrón, los físicos creían que el átomo estaba compuesto solo por dos partículas, el electrón y el protón, pero los científicos tenían muchas dudas sobre la masa de los elementos. James Chadwick disparó radiación alfa a la lámina de berilio de una fuente de polonio. Esto condujo a la producción de una radiación penetrante sin carga. Esta radiación se hizo incidente en la cera de parafina, un hidrocarburo que tenía un contenido de hidrógeno relativamente alto. Los protones expulsados de la cera de parafina, cuando son golpeados por la radiación no cargada, se observaron con la ayuda de una cámara de ionización. Se midió el rango de los protones liberados y Chadwick estudió
interacción entre la radiación no cargada y los átomos de varios gases. Concluyó que la radiación inusualmente penetrante consistía en partículas no cargadas que tenían aproximadamente la misma masa que un protón. Estas partículas se denominaron más tarde neutrones. Ahora hablemos algo sobre la energía cuantizada. Un electrón puede irradiar o absorber energía como radiación solo en cantidades limitadas o haces llamados cuantos. Esto se conoce como la cuantización de la energía. La cuantización es una cantidad física que solo tiene valores discretos. Los valores de energía de los electrones de los metales se pueden cuantificar. Los cuantos se pueden definir como la cantidad mínima de energía que puede ser ganada o perdida por un electrón. Por lo tanto, si ves los niveles de energía de un electrón, puedes ver que un átomo necesita ganar o perder energía para alcanzar el siguiente nivel o caer a otro nivel. La absorción de calor o luz ayuda a los electrones a ganar energía para pasar al siguiente nivel de energía o caer a niveles de energía más bajos. Gracias a esto se pudo explicar el efecto fotoeléctrico. Cuando algunos metales se exponen a radiación, estos liberan los electrones. Si y solo si la radiación es lo suficientemente influyente, entonces los electrones pueden liberarse. Einstein explicó esto y supuso que los electrones absorbían cuantos de energía para liberarse. Historia de la química, química cuántica y el proyecto Manhattan. Química cuántica. La química cuántica es una rama de la química aplicada a la mecánica cuántica y a la teoría cuántica de los campos. La mecánica cuántica es donde se estudian partículas subatómicas y a elevadas velocidades. Y la teoría cuántica de campos es donde se estudia cómo los principios de la mecánica cuántica influyen en los campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos, entre otros, o sea, los sistemas clásicos de campos continuos. Con la química cuántica se describe matemáticamente el comportamiento fundamental de la materia a escala molecular. Una aplicación de la química cuántica es el estudio del comportamiento de átomos y moléculas en cuanto a sus propiedades ópticas, eléctricas, magnéticas y mecánicas, entre otros. De hecho, las aplicaciones de la química cuántica son muy variadas, ya que permite estudiar la reactividad química o capacidad de las moléculas de una sustancia para reaccionar con otras moléculas de la misma u otra sustancia. También sirve para predecir cómo será el producto resultante tras las reacciones y determinar los intermedios de reacción y los posibles subproductos de la misma. Con esto, pues también permite estudiar la espectroscopia molecular o la interacción de la luz con las moléculas. Esta también tiene aplicación en la astrofísica e incluso puede ser utilizada en la ingeniería química, porque permite predecir algunas propiedades que luego son importantes para el diseño de equipos industriales. El proyecto Manhattan. Este proyecto fue un proyecto de investigación llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial que fue dirigido por los Estados Unidos y que originó la bomba atómica. La bomba atómica. Bueno, para comenzar con la bomba atómica debemos partir de lo siguiente, la fisión nuclear. Esta fue descubierta por la física Liz Meitner y el químico Otto Hahn, y también Fritz Strassmann. Esta consiste en la separación de núcleos por núcleos más pequeños, liberando energía en el proceso. En este caso, un núcleo, un átomo más pesado, al capturar un neutrón incidente, se desestabiliza provocando la fragmentación en dos o más núcleos de átomos más ligeros, y con esto se liberan grandes cantidades de energía y neutrones que a su vez pueden incidir en otros núcleos, liberando así una reacción en cadena. En enero del 38 se publicaron estos descubrimientos, el cual abrió la posibilidad no solo de una nueva fuente de energía, sino también a nuevos armamentos. Es aquí donde entra en juego el proyecto Manhattan. Leo Szilard, físico húngaro-americano, creador de la teoría de reacción nuclear en cadena, creía que realizar una bomba atómica era posible y suponía que los alemanes ya estaban trabajando en ella. Con esto en mente, él se planteó en desarrollarla primero, por lo que realizó una carta la cual fue firmada por Albert Einstein, el físico más famoso de la época, para que la enviara al entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt.
sobre los nuevos acontecimientos en cuanto a física nuclear y que era posible crear una bomba. Esto era lo que contenía la carta. Pues gracias a esto y al ataque al Pearl Harbor, comienza el proyecto Manhattan, con una inversión de más de $2.000 millones y la participación de muchos grandes de la física, tales como Robert Oppenheimer, que fue el director de todo el proyecto Manhattan, Leo Szilard y Eugene Wigner. Todos aquellos participantes de este proyecto empezaron con los estudios del uranio y su isótopo radiactivo uranio-235, además, claro, de sus investigaciones sobre el recién descubierto plutonio, y con esto se crearon la bomba Trinity, la cual fue una simulación de los efectos y la efectividad de la bomba, además de la primera arma nuclear detonada en el mundo, y esto dio paso a las bombas nucleares Little Boy y Fat Man, las cuales fueron lanzadas en Hiroshima y Nagasaki respectivamente. Aquí les muestro una foto de la bomba Trinity, la Little Boy y la Fat Man. Y aquí tenemos las referencias. Eso es todo, muchas gracias.